22 vamos a ver o analizar un caso importantísimo que ocurrió en el occidente del departamento de Boyacá, que fue el certero golpe que tropas de la primera brigada orgánica del batallón de infantería mariscal Antonio José de Sucre realizaron contra la cuadrilla 23 de las FARC, 22-23 que estaban en ese momento en formación y ya se estaba estructurando la 23, desdoblada de la 22. Y el golpe ocurrió ya al atardecer, fue un combate de encuentro sobre una carretera y dejó enseñanzas importantes tanto para la seguridad nacional como para la geopolítica, como para otros aspectos relacionados con la historia y el análisis del conflicto armado en Colombia. Y coronel, repasando la prolongada historia de la violencia tripartidista y en especial la comunista por tomarse el poder con el empleo de las armas, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Quipama, en Boyacá? Este municipio de Quipama está ubicado al occidente, suroccidente del departamento de Boyacá. Y como lo hemos reiterado y analizado varias veces, si hay un departamento importante en la geoestrategia de la proyección de las FARC o de cualquier otro grupo terrorista que pretenda avanzar hacia un proceso revolucionario orientado a la toma del poder en Colombia, es el departamento de Boyacá. Por razones tan elementales como nos lo muestra el mapa, vemos que al norte, nororiente del departamento, está el territorio venezolano. Colombia limita con Venezuela en un buen tramo con territorio boyacense. Y si baja hacia el centro del departamento, entonces este departamento limita con el Casanare y con Arauca, que son dos departamentos muy importantes en el piedemonte llanero, que a su vez este departamento es cruzado por la cordillera oriental, y al tener todo ese cruce de la cordillera oriental, todo el territorio, tanto al oriente como al occidente, está haciendo parte de esa cordillera, sea en sus estribaciones o sea en la parte más alta. Geográficamente es un departamento que posee todos los pisos térmicos de Colombia, que tiene desde clima de páramo hasta clima ardiente en el corazón del país, o sea en el Magdalena Medio, boyacense, antioqueño y santanderiano. Y también tiene una cercanía geográfica muy marcada con la capital de la República, con Bogotá. Limita también con el departamento del Meta en el sector sur, donde las FARC intentaron muchas veces por medio del Partido Comunista organizar una zona guerrillera. Aquí lo vimos el caso de Miraflores, Boyacá, donde han nacido varios de los guerrilleros que están ahí, inclusive uno de los jefes de la segunda Marquetalia, Walter Mendoza, es de allá de Miraflores, pero ahí fue donde Ciro Trujillo intentó hacer el primer bastión grande de guerrillas comunistas, donde se habían estructurado las células del Partido Comunista por muchos años. Recordemos también que la familia del Mono Jojoy era de esta región. Entonces la cordillera oriental es el eje principal del departamento, o el departamento está ubicado sobre el eje principal de la cordillera oriental. Y el municipio de Quipama está al occidente, en una zona que por los caprichos geográficos de las divisiones político-administrativas que le hicieron al país, debería ser o de Cundinamarca o de Santander este espacio, porque la forma de Cundinamarca llega aquí, limita precisamente con Quipama y otros municipios, tiene unas hendiduras marcadas por cursos geográficos, pero la cordillera, recordemos que no va de occidente a oriente ni de oriente a occidente, sino que va de norte a sur. Lo lógico hubiera sido distribuir o dejar que el departamento de Boyacá fuera nada más la parte oriental y que esta muela fuera o de Santander o de Cundinamarca, pero así quedó. Y otra característica que tiene es que la zona rica en producción de esmeraldas es el occidente de Boyacá,
sobre todo aquí la parte más cordillera, porque ya cuando cae al valle del Magdalena, se convierte en tierra apta para la ganadería y para otros cultivos de tierra cálida. Entonces, esa es la importancia, que es un municipio que está ubicado en una zona geoestratégica muy importante que conduce desde el centro de la cordillera oriental hacia el occidente con destino al río Magdalena y que está en los límites entre Cundinamarca y Boyacá, pero que también queda muy cerca del departamento de Santander. Entonces, por razones administrativas y de seguridad, este municipio es muy importante. Y una de sus características que es importante tener en cuenta es el suelo. La característica interna del suelo es muy compleja porque es una zona de tierra negra y pedregosa, pero no es una tierra sólida y concreta, y por eso allí es una de las características de la zona esmeraldera. Entonces, al no ser una zona tan fuerte ni tan rocosa, sino hay una característica especial, su agricultura es muy particular, pero es muy común que ocurran este tipo de problemas de deslizamientos y de afectaciones en las vías y en las zonas donde el hombre ha construido o ha edificado sus viviendas o ha realizado alguna actividad que tenga que ver con la deforestación. Y como es una zona esmeraldera, pues se supone que perforan permanentemente la tierra para estar buscando las gemas. Entonces, eso le da una característica muy especial a este municipio y por su riqueza y su ubicación se supone que inmediatamente atrae distintos tipos de violencia como ha ocurrido en la historia del país. Coronel, ¿me permite agregar un pedacito a su interpretación relacionada con el departamento de Boyacá? ¿Alguna vez fue Casanare parte del departamento de Boyacá, lo mismo que algunas provincias de Vélez? Eso daba un gran departamento de Boyacá hasta el término de cuando se independizó de Boyacá Casanare y pasó a ser un departamento propio. Entonces, Boyacá fue un departamento siempre grande. Eso era, quería aclarar ese pedacito para mayor interpretación de la audiencia. No, perfecto. Mi coronel, es que el Estado soberano de Boyacá, cuando Colombia fue Estado, era uno de los más grandes del país porque abarcaba Arauca, Casanare, parte de Santander, y era otra división geográfica que se fue alterando y fueron creando nuevos departamentos también con la creación de municipios y las características geográficas. Muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias. Mi coronel, hablando del municipio de Chipama, ¿cuáles son las características geopolíticas de este municipio y en particular la vereda Cormal, sitio donde ocurrieron los hechos que estamos tratando en el día de hoy, el enfrentamiento armado entre tropas del batallón Sucre y bandoleros de la cuadrilla 23 de las FARC el 15 de diciembre de 1989? Pues mi coronel, como vemos en este mapa, la topografía o la característica geográfica, geomorfológica del departamento hace que una importantísima vía de nivel nacional, que es lo que llamamos en Colombia la carretera de la costa, sea el eje que parte exactamente en dos el departamento. Hacia el occidente es una forma de vida y hacia el oriente otra. Y que es un departamento muy rico en agricultura debido a la altura de sus tierras y a la cantidad de cursos de agua que tiene. Y que hacia el occidente está limitado por el gran río La Magdalena y le da otra riqueza, que por su ubicación también fue necesario construir ferrocarril por esta región y algunos de sus municipios, que todos son muy pintorescos, se fueron integrando al desarrollo nacional mediante caminos, mediante carreteables, a lomo de mula, venciendo la dura topografía
y sobre todo producto de la riqueza. Sin embargo, a pesar de ser un departamento con tanta historia, inclusive en él se da la victoria final de las tropas del libertador Simón Bolívar en Tunja, de manera increíble, sigue siendo uno de los departamentos más quedados en desarrollo vial, a la altura que le correspondería a una zona tan rica y tan importante para la subsistencia, no solo de ese departamento mismo, sino de la capital del país, con el envío de productos agrícolas y de otras formas de desarrollo. Y la prueba es que vemos aquí que un mapa muy actualizado tiene que la carretera nacional que une al Valle del Magdalena con Tunja, que debería ser una superautopista al estilo de las europeas, todavía está en proceso de construcción y de terminar de pavimentar. Entonces tienen los tramos pavimentados, pero no la banca completa ni las carriles suficientes. Y por la diferencia de alturas que presenta el mapa, nos damos cuenta cómo hay una zona muy alta, muy fría, y luego va bajando a una zona más templada y a otras zonas más cálidas, pero en todos los casos una cantidad impresionante de cursos de agua. Si esto es un mapa a gran escala y tiene bastantes cursos de agua, imaginémoslo cómo será en el terreno ya con una pequeña escala. Entonces, ese municipio, aquí en los límites de Cundinamarca y Boyacá, que también están marcados por cursos de agua, por el Río Negro, exactamente el límite de Cundinamarca y Boyacá, que de Cundinamarca se llama la región de Río Negro, así se llama, y en Boyacá se llama la región de Occidente. Nos marca una importancia geográfica que no se ha sabido manejar ni en concepto mismo geográfico, ni mucho menos geopolítico ni de desarrollo. Y aquí vemos la foto del municipio, que es como si fuera calcada de los tantos municipios que hemos visto en Colombia. Zona agrícola con algunas partes deforestadas y afectadas por el hombre, y la construcción del área rural, del área urbana, pegada a la cordillera en unas lomas con iguales características, una construcción irregular de casas casi todas artesanales y construidas sin ninguna planificación topográfica, sino alrededor de un centro, un parque, como lo hacían los españoles. Y vemos que el municipio está dividido, a pesar de ser un municipio pequeño, está dividido en muchas veredas, pero que sus límites son de zonas muy conflictivas, porque al norte y al oriente limita con el muy conocido municipio de Otanche, que es de explotación esmeraldera, igual al oriente y sur o suroriente, limita con el municipio de Muso, que es la otra zona esmeraldera. Entonces, una zona donde hay riqueza, donde hay posibilidad de generar otro tipo de dinámicas económicas, pero ha prevalecido la ley del más fuerte, eh, la falta de presencia del gobierno para orientar todo este desarrollo, y ha terminado en que sea uno de los municipios más bonitos, más pintorescos, pero que no se ha podido desarrollar como fuera, a pesar de su gran importancia geográfica, geoestratégica, geoeconómica y con el potencial geohumano que tiene. Mi coronel, para finales de 1989, cuando ocurrieron tales hechos, Colombia vivía una situación muy tensa de violencia narcoguerrillera, materializada en la cuestionada gobernabilidad del presidente Virgilio Barco. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del enfrentamiento entre las tropas de la Primera Brigada cuando fueron agredidas por los bandoleros de la cuadrilla 22 de las FARC en el área rural de Quipama? Es que la importancia estratégica de este municipio nace desde los años 70, cuando en la tercera conferencia de las FARC se da la orden a un grupo de esa organización que vaya al departamento de Boyacá con dos objetivos. Uno, a fortalecer esta zona de Miraflores, que la había trabajado el partido muy bien, y donde el señor Ciro Trujillo en el año 68 fue dado de baja por el ejército, haciendo precisamente el trabajo. Y dos, era que en este recuadro que tenemos aquí, la región de Occidente de Boyacá,
era un polo de atracción que las FARC no habían podido conseguir y no lo han podido conseguir todavía porque ellos siempre han querido tener tanto el control para salir aquí al Magdalena Medio y tener ya línea directa con Santander y Antioquia, con las cuadrillas que se mueven ahí, y el Viejo Caldas, naturalmente, y el norte de Cundinamarca. Entonces hay que controlar esa zona en ese aspecto geográfico, estratégico. Pero desde luego el fondo del asunto de colocar cuadrillas de bandoleros de la FARC aquí es establecer un control muy grande sobre la zona esmeraldera, tanto de Cundinamarca como de Boyacá, en particular de Boyacá. Entonces, ese proyecto lo inició el cuarto frente de las FARC y a mediados de los 70 el cuarto frente de las FARC fue golpeado fuertemente por el batallón Tarqui. Le dieron un golpe de los más importantes que ha habido. Les decomisaron una cantidad enorme de documentos y fotografías y planes y quedó al descubierto todo el proyecto que tenían para el noroccidente de Cundinamarca, que comenzaba más o menos en Pacho y se extendía a un municipio que ha sido conflictivo toda la vida, que queda aquí en el norte de Cundinamarca, en este sector limítrofe, que se llama Yacopí, La Palma, Caparrapí, toda esa zona muy compleja. Entonces, la orden que tenían estos bandidos de las FARC ya para el año 90, cuando estamos hablando del desarrollo de la coordinadora guerrillera como tal, como un bloque, era llegar a reconquistar esa zona, primero por la parte económica, que era grande. Segundo, porque los esmeralderos desde Yacopí, o más exactamente desde Pacho hacia el norte, estaban todos metidos con el narcotráfico. Entonces la simbiosis narcotráfico-esmeraldas les era muy apetecida. Y tercero, porque en Yacopí exactamente había un trabajo tan grande del Partido Comunista que regiones, veredas completas, igual que ocurría en Biotá, en Cabrera y en Icononso, veredas completas habían sido trabajadas durante 20 años por el Partido Comunista. Por ejemplo, hay una familia Marroquín Brausín, toda completica, no hay uno solo que no haya militado en las FARC, y era de esa región, era la que organizaba el movimiento campesino. Entonces, era una importancia capital en varios sentidos para las FARC recuperar ese control, tener la presencia coactiva y coercitiva sobre el campesinado y sobre la población de esa región. Entonces, intereses humanos, intereses geopolíticos, intereses económicos e intereses en ese momento de ser la preeminencia de quienes le imponían la tónica al gobierno de Virgilio Barco, como usted muy lo mencionó, muy cuestionado y sin ningún margen de maniobra y con una cantidad de ministros absolutamente desconocedores de esta realidad del país y además asediados por Pablo Escobar y por el mexicano que era de esa región. Coronel, ¿cuáles fueron las actividades más recientes y anteriores al sangriento enfrentamiento de la primera brigada contra la cuadrilla 23 de las FARC en el área rural de Chipama, Boyacá, en diciembre de 1989? Bueno, entonces completamos. Recordemos, decíamos, se instaló la primera cuadrilla, la cuarta fue golpeada, hubo necesidad de replantearlo, vinieron otras conferencias de las FARC, dieron instrucciones, vuelva allá, y la guerrilla de las FARC no se iba, porque el Partido Comunista tenía presencia tanto en Boyacá como en el norte de Cundinamarca, pero no se podía consolidar porque los esmeralderos estaban ya armados también y se enfrentaban con ellos. Entonces hay una guerra interna dentro de los esmeralderos de la herencia que dejó Efraín González, pero también había una guerra entre esmeralderos y las FARC, en la cual siempre perdían las FARC porque si se aparecía algún cabecilla o algún grupo pequeño de las FARC a exigirle extorsiones a los esmeralderos, los mataban y eso inclusive ocasionó que Rodríguez Gacha, que era el mexicano, el segundo de Pablo Escobar, que tenía una influencia grande en esa zona, tanto por el narcotráfico con el Magdalena Medio, porque vemos que se salía rápido al Magdalena Medio y se podía llegar a las propiedades de Pablo Escobar ahí en el oriente antioqueño y Magdalena Medio. Entonces, había muchos enfrentamientos entre ellos y las FARC siempre llevaban las de perder porque los esmeralderos, acostumbrados a sus vendetas, los mataban.
Entonces, también era política nacional el reclutamiento de jóvenes y fue cuando Rodríguez Gacha propuso al cartel de Medellín que lo dejaran organizar un grupo de 1000 hombres y ya que el Estado los tenía tolerándoles la Casa Verde con el señor Álvaro Leiva Durán yendo y viniendo todos los días a reunirse con bandidos, que él no se iba a poner con vueltas, sino que organizaba un ejército y se metía a la Casa Verde y lo sacaba de allá. Eso lo propuso Rodríguez Gacha. Y el que le entrenó, o el que le entrenaría a los bandidos sería Jair Klein, el mismo que años antes había entrenado las FARC y ahora trabajaba con los mal llamados paramilitares. Entonces las FARC vieron que la necesidad era armar la guerra civil ahí, como la habían armado en Santander, ya en la zona de San Vicente Chucurí, como la habían armado en el Magdalena Medio santanderiano, en la región de la India y Cimitarra, que fue una época muy violenta, en la cual García Márquez, con su pluma exagerada y procomunista total, escribía que se veían pasar los cadáveres por el río Magdalena, con los chulos encima, los amuros encima, eh, hastiados de tragar carne humana, pero ahí sobre la presa para volver a darse el nuevo festín. Todos esos cuentos inventaba García Márquez, pero sí hubo una cantidad grande de muertos en esa región, producto de los enfrentamientos entre los campesinos con los guerrilleros de las FARC que llegaron no solo en el occidente de Boyacá, sino en el norte de Cundinamarca, en el Magdalena Medio antioqueño y en el Magdalena Medio santanderiano. Por esa época fue cuando estuvo de comandante de la 14ª Brigada el general Yanine Díaz, que le tocó enfrentar muchísimos organizaciones no gubernamentales y acusaciones y cosas por la violencia que se presentaba allá. Pero las FARC vieron que la fórmula era reclutar a jóvenes de un lado para que se enfrentaran con los del otro. Además que era una política nacional en ese momento. Recordemos que muchos de los que reclutaban en Cundinamarca, al oriente de Cundinamarca, y el Meta y el Guaviare terminaban en los campamentos de Casa Verde entrenándose y luego salían para diseminarse por el resto del país a hacer terrorismo. Pero como lo hemos enunciado ya, una presencia grande de delincuentes comunes al servicio de las mafias de las Esmeraldas. Entonces había vendetas internas entre los delincuentes ya por problemas internos de negocios y explotación de las tierras y la violencia que siempre ha existido en esa zona alrededor del producto de las Esmeraldas. Y esos delincuentes tenían guerra a muerte con las FARC. Entonces, donde se encontraban, se mataban, pero la orden de Jacobo Arenas era no echar para atrás, porque todo el corazón, Magdalena Medio, occidente antioqueño, norte de Cundinamarca, oriente antioqueño, suroccidente santanderiano, tenían que caer en poder de las FARC, inclusive el oriente del departamento de Caldas y el norte del Tolima. O sea, es un gran corazón que esencialmente se llama Magdalena Medio porque abarca muchas más regiones de todos estos municipios y de todos estos departamentos con una importancia geopolítica fundamental. Y las FARC en ese momento eran la única representación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Ya lo dijimos, por el afán de ser ellos los que controlaban el ingreso a las Esmeraldas, por dominar una zona de la cual el Cuarto Frente fue golpeado, y por eso aparecieron allá las cuadrillas 22 y 23, formando primeros núcleos y luego formando la cuadrilla 23, que debido a la guerra con los esmeralderos tuvo que replegarse hacia Santander y hacer algunas incursiones. Alcanzaron a extorsionar a algunos, pero les iba más mal que bien cada vez que aparecían por esa región. Sin embargo, persistían. El Partido Comunista no dejó de hacer su trabajo de siempre. Estaba en boga en ese momento la UP y hacían campaña por la UP en, en la región y buscaban la participación de esta gente en las elecciones, pero es una zona de tradición conservadora. Recordemos que allá fue muy fuerte Efraín González, una incidencia de la Iglesia Católica grande. Entonces, siempre mantuvieron en ese enfrentamiento y esas dificultades. El proselitismo que estaban haciendo lo tuvieron que recoger un poco hacia Quipama, que es menos esmeraldero que los otros municipios, y extorsionar desde ahí, pero ya tenían sus problemas que se iban a materializar en choques tanto con las bandas de los mineros como con las fuerzas del orden. Y
recurrieron a la táctica que más les convenía, que eran los campamentos móviles, pero era una presencia permanente y se estaban moviendo porque sabían que donde estuvieran quietos iba a haber combate o iban a ser perseguidos por unos o por otros. Y por último, pues trabajaron también muy ampliamente desde Cundinamarca, en especial desde Yacopí hacia allá, mucha actividad de inteligencia, propaganda, abastecimientos, porque para ellos era fundamental romper ese camino, ese corredor, que de esa muela que vimos que representa el occidente de Boyacá, con Santander del Sur y con el norte de Cundinamarca, para que toda esa zona, que es aledaña al río Magdalena, cercana al Magdalena Medio, les quedara libre, y asimismo la cordillera más al oriente quedará también como el centro de despliegue desde Arauca y Casanare hacia Bogotá. Entonces, como vemos, es un trabajo bien pensado desde el punto de vista subversivo, no fácil, nada fácil de realizar, pero lo estaban haciendo y tenían la tarea de ir construyendo, porque para ellos no existe el tiempo, para los comunistas existe el proyecto, y si no lo hace uno, lo hace otra generación, pero hay que mantenerse en el objetivo hasta que alguien lo logra, es más o menos la teoría. Entonces esos eran los antecedentes más cercanos de lo que estaba ocurriendo allí. Y coronel, ¿cómo ocurrió el combate al caer la tarde del 15 de diciembre de 1989 en la vereda Cormal de Quípama? Bueno, entonces la vereda Cormal no es muy lejos del municipio. Recordemos que en las zonas rurales de Colombia es muy usual que el municipio o área urbana, el casco urbano, como se dice en forma coloquial, tiene una delimitación geográfica, y en menos de 1 kilómetro ya comienza la primera vereda, o se conoce así la primera vereda. La vereda tal, de acuerdo con las salidas o entradas que tenga el municipio. Entonces, el batallón Sucre, cuya sede queda en Chiquinquirá, que no es muy lejos de ahí, y es el municipio más grande del occidente de Boyacá, centro occidente de Boyacá, recibía informaciones permanentes de la presencia de las FARC en la región. Entonces, esa presencia venía como una consecuencia de, o esa delación de la presencia, no, venía como una consecuencia de los pequeños esmeralderos que estaban ya siendo extorsionados y que no tienen la protección de esas bandas, porque era muy distinto el señor Gilberto Molina o esos famosos esmeralderos, el mismo Rodríguez Gacha, que tenían una especie de ejércitos que los protegían, ejércitos privados, y eran los que se enfrentaban con las FARC. Pero el minero artesanal, el pequeño minero, el que va y escarba y vive de eso a duras penas, no tenía a quien lo protegiera, y las FARC a esos se la dedicaron. Claro, el lazo siempre se revienta por el lado más débil. Entonces los extorsionaban, les quitaban las gemas, y los campesinos, pues ensoberbecidos, iban y los delataban. Entonces la información de la presencia de las FARC en esta región era permanente. Además, porque sabemos y sobreentendemos que al no ser tan minero el municipio de Quípama y la subsistencia está en las gemas en esa región, pues los campesinos salen desde Quípama y van a trabajar a las minas en Muso, así sea de empleados, y sobreviven de eso. Y cuando regresan con sus recursos para su subsistencia normal, le cae la guerrilla a pedirles plata, exigirles. Entonces los tenía aburridos. Y de vez en cuando los jefes de los grupos de bandidos hacían por ahí las incursiones y los sacaban corriendo, pero no era permanente eso. Y lo mismo, el problema de siempre es que la tropa no puede estar, no puede estar todo el tiempo en un lugar, tiene que estarse moviendo. Y la guerrilla tiene observación, entonces se mueve, cuando la tropa se mueve para un lado, ellos se mueven para el otro y mantienen esa actividad criminal. Entonces ya se detectó que hubo actividades mixtas de algunos grupos más pequeños de delincuentes, no de los ejércitos de Gacha, ni de este otro Gilberto Molina, de ninguno de estos, sino de grupos pequeños que también ya estaban aprovechando el desorden para terminar de hacerle extorsiones y daños a los campesinos. Entonces originó que hubo combates. Inclusive el batallón Sucre entró en combate unos días antes con una cuadrilla de delincuentes de los comunes y eliminó como a 5 y les quitó armas y documentos y cosas que probaban la relación entre bandas delictivas normales con las FARC también, que estaban buscando asociarse con ellos para formar un grupo más grande y atacar
a los que controlaban el negocio grande de las esmeraldas. Así es de que con las FARC siempre ha ocurrido con los comunistas de que todo lo que sea útil para la revolución hay que explotarlo. Entonces, después de tantas informaciones y de localizaciones que están por este lado y por el otro, el comandante del batallón le dijo al oficial S3 que se moviera hacia una región muy cercana desde donde estaba en ese momento con su puesto de mando para reinstalar el puesto de mando en Quipama, y tan pronto estuviera instalado con un pelotón de seguridad, montarían una operación y trasladarían una cantidad de tropas hacia esa región para combatir el problema. Pero lo primero era instalarse en un sitio, asegurarlo, y desde ahí montar en especial el tema de las comunicaciones. Entonces, esa tarde del 15 de diciembre, en una época en que hay traslados, en que está recién llegado el oficial S3 porque terminó curso de ascenso generalmente, porque ya es próximo, hay relevos de comandantes de batallón o de la brigada, porque vienen las novenas de Navidad, todo eso ocurre en las unidades militares en Colombia. Se decide que el 15 de diciembre por la noche o tarde noche se haga el movimiento de un pelotón motorizado con todas las medidas de precaución para ubicarse en la zona donde se va a instalar el puesto de mando. Afortunadamente, antes de hacer el recorrido, antes de iniciar el recorrido mejor, el mayor que llevaba el mando de la unidad hace una serie de ensayos de embarque, desembarque, movimiento, reacción, maniobra, y eso fue supremamente efectivo porque lo repitió varias veces y los soldados quedaron mentalizados a hacerlo. Entonces, cuando eran ya más o menos las 6 de la tarde, 6:10, que ya estaba comenzando a oscurecerse, iban por la carretera hacia el sitio, no estaban ya lejos del lugar donde iban a instalar el puesto de mando, cuando vieron una cantidad de gente armada con vestidos de policía y de soldados prácticamente a la orilla de la vía. Entonces, inmediatamente el mayor ordenó frenar el vehículo y desembarcaron los soldados con la metodología que habían practicado en el cuartel de la reacción, unos a la derecha, otros a la izquierda, y se desarrolló un combate muy intenso que se prolongó inclusive hasta dentro ya horas de oscuridad, y era más difícil hacer el reconocimiento del sitio, pero pues hubo maniobra de una escuadra por la derecha, otra por la izquierda, muchos disparos, muchos gritos, explosiones, todo lo que ocurre en un combate, y más un combate de encuentro sorpresivo en la tarde-noche. En medio del choque cayeron 2 soldados, pero la maniobra siguió, y al día siguiente que se terminó de hacer el registro del área de todo lo que ha ocurrido, se encontraron los cadáveres de 8 bandoleros de la cuadrilla 23 de las FARC, y documentos y los morrales y una cantidad importante de armas. Entonces lo que siguió, que es el procedimiento lógico, pues el levantamiento de los cadáveres, la identificación de algunos, los que tenían documento de identidad, otros no tenían, el registro de todo el área, el seguimiento de la cantidad de huellas que dejaron y de sangre sobre todo, pero no hubo más resultados en ese combate. Entonces, como lo deducimos de aquí, fue una situación fortuita. La misión no era en ese momento ir al enfrentamiento armado, era una probabilidad de que ocurriera durante el desplazamiento. Los soldados estaban motivados, estaban bien entrenados, eran soldados regulares que ya llevaban la mitad del servicio militar. La época era muy propicia para que la guerrilla estuviera saliendo, por lo que les comento de los cambios que hay en las unidades y que a veces se rebaja la intensidad operacional en esas regiones, y la presencia colectiva de FARC y delincuentes hacía más compleja la situación, pero los soldados estaban motivados, y afortunadamente en este caso, a pesar de que murieron 2 y hubo heridos, el ejército salió triunfante y se causó un importante golpe. Coronel, gracias por la información. ¿Cómo se cuantifican, perdón, las estadísticas y resultados durante este sangriento episodio de
combate entre el Batallón Sucre y bandoleros de la cuadrilla 23 de las FARC en el municipio, área rural del municipio de Quipama, Boyacá, en diciembre de 1989? Bueno, entonces, como lo decíamos, casi comenzando el combate, cayeron 2 soldados que al desembarcar, pues quedaron en desventaja y los bandidos también combaten y también estaban armados y alcanzaron a asesinar a 2 soldados. El conductor del vehículo era un civil, un adjunto tercero, y desafortunadamente en el momento del desembarque no alcanzó a evacuar el vehículo y alcanzó a ser herido por los delincuentes, por fuego. Y un soldado también que fue herido en medio del combate. Pero, como les decía, en el registro se encontró que hubo 8 bandoleros muertos, que los cadáveres quedaron ahí, y varios heridos porque los rastros de sangre lo indicaban que había personas heridas. También hubo un decomiso importante y esto sí que fue duro golpe para las FARC, porque de los 8 muertos y se presume que 10 heridos por la cantidad de armas encontradas, se les decomisaron 18 fusiles, algunos de ellos que han sido robados a la policía en ataques, otros fusiles de fabricación estadounidense o de fabricación rusa, los AK-47 que siempre los han tenido, o los Norinco de fabricación china, una pistola, y curiosamente a 13 de los bandidos muertos se les encontró, o de los bandidos que dejaron los morrales mejor, se les encontró dentro del equipo brazaletes del F2 para cometer delitos. Entonces se presume, porque nunca quedó claro, que pensaban ir a las, o que dentro de los planes que tenían, pensaban ir a las minas y a los sectores disfrazados como miembros del F2 para cometer sus delitos también. O sea, la creatividad del delincuente siempre está un paso adelante de la autoridad, y es la autoridad la que tiene que estarse imaginando siempre 1000 cosas de cómo los delincuentes se mueven. Desde luego, pues fue un impacto psicológico muy importante para la primera brigada, que en ese departamento en particular tiene mucha aceptación, el ejército tiene mucha aceptación en Boyacá, pero en contraste en las zonas periféricas del departamento, tanto al occidente como al oriente, diversas formas de grupos criminales, las FARC, el ELN, hasta el M-19 hizo unos intentos por allá, han encontrado abrigo porque son zonas de aventureros, zonas que no tienen la tradición del campesino boyacense religioso, porque como ya lo dijimos, es un departamento que tiene todos los pisos térmicos y diferentes características geográficas que inciden en lo geohumano. Entonces, en síntesis, esos son los resultados muy positivos, menos lo de los 2 soldados muertos y lo del soldado herido y el civil herido. Mi coronel, ¿cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo derivadas del sangriento enfrentamiento entre las tropas del Batallón Sucre y los bandoleros de las FARC en ese mes de diciembre? Entonces, pues no solo por el número de bandoleros dados de baja, que 8 son hartos, es una escuadra completa, es media guerrilla. Recordemos, es escuadra, guerrilla, compañía, frente y bloque. Entonces, una escuadra son 8 bandidos, 9 bandidos, 10 bandidos, depende del grupo, y una guerrilla es de 16 a 20, o sea que fue media guerrilla la que quedó desarticulada. Pero si se mira desde el punto de vista de la cantidad de armas decomisadas, quiere decir que toda una guerrilla quedó desarmada. 18 bandidos porque todos perdieron los fusiles ahí. Quiere decir que los heridos fueron graves porque para dejar tirado el fusil es porque ya la persona no tiene mucha capacidad de repliegue o de moverse por sí misma. Sin duda que lo que lo salvó y ayudó a que escaparan esa noche fue la oscuridad y la dificultad del terreno y el riesgo que tenían los soldados de seguir haciendo una persecución a ciegas sin saber para dónde y poder caer en trampas. Pero además hay algo que frena mucho a cualquier tropa, es cuando hay heridos o muertos, porque no se puede dejar el soldado tirado, no se puede dejar al muerto tirado, entonces ni se puede cargar
para una persecución, entonces dilata todo el movimiento y aquí hubo 2 muertos y 2 heridos y el vehículo averiado. Entonces fueron situaciones difíciles que hay que entender, pero en síntesis el plan que llevaba la coordinadora guerrillera sí se desarticuló porque se desapareció una guerrilla completa, entre muertos, heridos y armas perdidas, se desapareció una guerrilla completa que para la época y como estaban podría equivaler inclusive a medio frente. Un estímulo para las tropas de la primera brigada del batallón Sucre, que en menos de un mes tuvo 2 enfrentamientos exitosos, uno contra los delincuentes a los cuales les decomisó también fusiles y eliminó 5 y otros 8, aquí fueron 13, más las armas. Eso es un impacto importantísimo y un estímulo para que las tropas de la misma brigada se motiven a ser mucho más eficientes, porque surge la competencia sana en el sentido de ser más proactivos y más productivos. Fue un duro golpe a ese intento colonizador de las FARC, que fue el último intento que dirigió Jacobo Arenas, porque él murió 6 meses después, 8 meses después, de reconquistar esa zona. Lo tenía entre ceja y ceja. Él era santanderiano, conocía parte de la región, había vivido la época de la violencia desde los años 50, se había movido con guerrillas liberales por alguna parte de esa región, tenía contactos del Partido Comunista y su idea era que todo el Magdalena Medio, tanto santanderiano como antioqueño, cundinamarqués y caldense, fuera colonizado por las FARC porque él lo veía como un corazón estratégico desde el cual se podía controlar la economía y el desarrollo nacional, ejerciendo una presión importante sobre las carreteras, sobre el ferrocarril y sobre el río Magdalena como tal. Entonces fue un golpe duro para el intento colonizador de las FARC y hasta el día de hoy lo han intentado las veces que ustedes no se imaginan y siempre han tenido el choque que los esmeralderos lo sacan corriendo y no han podido hacer ningún intento, ningún proyecto que se les consolide, porque siempre tienen el fracaso desde el punto de vista de ellos, el éxito lógico para el Estado. Pero tampoco el Estado colombiano ha logrado establecer, y eso hay que decirlo claro, la autoridad en esa región, porque allá siguen mandando los mandamases, los capataces, los dueños de las esmeraldas de esos grupos, y es una zona en la que a menudo hay hechos de violencia que se extiende inclusive hasta el municipio de Pauna, que no es tan lejano, pero tampoco es tan cercano al lugar de todos estos hechos. Fue un golpe psicológico para la coordinadora ya en su conjunto, porque como lo hemos visto reiteradamente, las FARC quieren en ese momento asumir una posición de liderazgo, demostrar de que donde ellos llegan imponen el orden y por eso golpeaban por todas partes del país. Pero en esta no les fue como esperaban y fue un revés que afecta psicológicamente a una coordinadora que está operando en conjunto, por lo menos por interés conjunto, y no pueden lograr lo que quieren de causar un temor y un dominio total del territorio, que es lo que siempre se busca por medio del terror. Hay muchas enseñanzas militares. Estos días hemos visto que en cada caso, los que hemos analizado, se presenta una maniobra diferente. Aquí el caso efectivo fue que se había ensayado una maniobra que no iba a ser exacta en el terreno porque las características son distintas, pero que los soldados reaccionaron a partir de esa maniobra y los suboficiales que llevaban el mando de esa escuadra lo hicieron y sin embargo hubo 4 bajas, 2 muertos y 2 heridos. Entonces eso quiere decir que todos los planes son buenísimos y hay que hacerlos y hay que hacer los ensayos, pero que siempre en el lugar de los hechos ocurren situaciones de conducta o de conducción que no están enmarcadas dentro de lo que se preparó y lo elemental, en la guerra el que va a dar va a recibir y aquí pasó eso. Bueno, el impacto mediático entre la población civil, en particular de los pequeños mineros que estaban siendo extorsionados, fue muy productivo porque ya son 18 bandidos que para que las FARC los vuelvan a colocar allá con la seguridad de que tienen éxito es muy difícil y la población también se siente motivada a darle información a las tropas. Entonces, sí fue un impacto mediático favorable a la brigada dentro de la población civil y también se creó una imagen de que sí se puede y si trabajamos todos en conjunto, la guerrilla no va a venir a hacer daños.
pero sobre todo el principio de autoridad, ¿no? Es la fuerza militar la que tiene que poner la autoridad y no otro tipo de grupos al margen de la ley. Y aquí un nuevo revés para los oportunistas de la paz. Suponemos que para esa época el señor Álvaro Leiva duró varios días sin dormir porque se le dañaba su proyecto de estar haciendo el show mediático de la paz, como lo llamaba Álvaro Gómez reiteradamente, por esa época lo llamaba el estafeta de la guerrilla. Él era el que encabezaba eso y había otros que hacían parte de esas comisiones de paz y no hablaban sino de paz y de paz y los bandidos destruyendo el país. Entonces, esas serían algunas de las muchas consecuencias que tuvo este golpe en esa región. Mi coronel, habida cuenta que han transcurrido 33 años de este sangriento episodio del conflicto armado en Colombia, ¿cuáles conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral considera usted que se derivan de estos hechos? Bueno, en el campo militar es una enseñanza importantísima, es de lo que tanto se habla en los cuarteles siempre, que hay que hacer movimientos motorizados, que es lo más riesgoso que tiene cualquier ejército del mundo y en cualquier guerra, no solo en la guerra de guerrillas, en cualquier guerra, subir tropas a un vehículo para avanzar siempre será una situación desventajosa. Tiene de ventaja que aligera, lógico, el transporte o el movimiento de la tropa de un lugar a otro. Ese es el único punto positivo que tiene. Y eso pues incide ya en otras cosas, ¿no? Que el desgaste físico es menos y que se puede ocasionar la sorpresa. Se puede, lo de la sorpresa ya queda ahí en un se puede. Pero de resto son desventajas porque es una tropa que va como un objetivo móvil que a la vez se convierte en objetivo fijo. Es blanco de emboscadas, puede ser blanco de ataques sorpresivos, pueden ocurrir como hemos visto en otros casos que los vehículos se varan y los soldados quedan expuestos allá, puede fraccionarse en caso de que ocurra un desperfecto a un vehículo, puede afectar completamente una columna, puede ocurrir un accidente de tránsito. Entonces, esa parte de la reacción desde un vehículo en movimiento en una zona de combate y en una situación inesperada, intempestiva, sorpresiva, de lo que llaman los combates de encuentro, siempre dejará enseñanzas y serán insuficientes los ensayos y las previsiones que se hagan. Pero es el pan nuestro de cada día. Todos los que hemos tenido mando de tropas sabemos que ese es un riesgo que hay que insistir mucho en la mentalidad de quien lleva el mando de la patrulla para que haga los registros de cada zona riesgosa, que no entre de cabeza donde puede haber un peligro, que sospeche de todo, que si ve alguna actitud de alguna persona en una carretera de esas olas que no es muy clara, lo mejor es que detenga la patrulla y hasta que no establezca qué está pasando y no haga un buen registro, no se vaya a arriesgar. Bueno, tantas cosas que se dan, esas instrucciones, y que hay que tener los 5 sentidos puestos. Entonces, una enseñanza grande fue ese golpe en la parte militar. En la parte social vemos que hicimos una descripción muy general, pero a la vez con algunos datos específicos de lo que ocurre. Una zona en la que al Estado le ha faltado desde siempre tener un control mucho más completo de institucionalidad, no solo de autoridad, de institucionalidad, porque autoridad la hay, que no cumplen con sus funciones es otra cosa, pero hace falta mucha institucionalidad ya para que todos esos procesos económicos, sociales y culturales que se surten por el efecto de la vida normal de todos estos ciudadanos y de la industria de las gemas y la agricultura y las colonizaciones y todo lo que ocurre alrededor de, tenga un entorno, un componente social que favorezca a los ciudadanos y que repercute en beneficio del Estado. Y eso todavía tiene mucho del lejano oeste de Estados Unidos y muy poco de autoridad suiza o autoridad de un país desarrollado. Entonces, sí hace falta en el campo social trabajar muchísimo más esta zona, comenzando por desarrollarle la infraestructura de las vías al nivel que corresponde y a la importancia
que tiene la región dentro del contexto nacional. En la parte política, como siempre, en cada caso que analizamos, vemos que la falta de formación de los líderes departamentales, de unas sinergias proyectadas a trabajos y programas de desarrollo a largo plazo, siguen siendo la falencia, siguen siendo la debilidad, el talón de Aquiles del tejido político del país, del tejido institucional del país, y eso es falta de políticas claras, pero más que políticas claras, es de quién las desarrolla, quién se comprometa dentro de todo un esquema a trabajar alrededor de objetivos nacionales atados a los departamentales, municipales y hasta veredales. Es decir, falta de estrategia política. En el tema geopolítico, pues vemos que es una zona supremamente importante que debería ser muy difícil que los departamentos cedan, y sobre todo el de Boyacá, porque es su zona que le reditúa en cierta manera y que le da salida al Magdalena Medio, pero debería considerarse entre todas las figuras que tiene la Constitución una zona especial de desarrollo económico, turístico y social, y meterle un proyecto a muy largo plazo y ponerla como lo que es un corazón geopolítico de Colombia que integre no solamente a Boyacá, sino a Santander, a Cundinamarca, a Caldas y Antioquia, en un gran corazón que genere otro tipo de dinámicas geopolíticas para que el país salga adelante. Máxime que cerca de ahí hay fuertes yacimientos de petróleo, hay unas zonas muy importantes para la ganadería y para otro tipo de productos que se podrían explotar y generar muchas dinámicas económicas diferentes a la del delito y la violencia, que es lo que tiene a esta región desde siempre afectada y que se caracteriza por ser radicalmente diferente al resto del departamento de Boyacá. Y finalmente, en el campo moral es como tanto abogado que hay en Colombia, eso aquí pululan los abogados. Y ayer lo mencionaba el coronel Carrascal en una charla, en el caso específico de las reservas, la mayoría de los miembros de las reservas que terminan su carrera militar y estudian, todos estudian derecho, y no se ve que con tanto abogado que hay en el país, incluidos los de las reservas, se estructure algo diferente a la politiquería en el desarrollo de las regiones. Y esta región no es la excepción. Entonces, nos falta mucho de conciencia, más que de titulaciones y formaciones teóricas en una cantidad de disciplinas académicas. Nos falta mucha conciencia geopolítica, mucha conciencia de país y de desarrollo. Entonces, con esto le damos el paso a mi coronel González para escuchar sus análisis muy sesudos, como siempre. Gracias, mi coronel. Pues el batallón Sucre merece un gran reconocimiento que por esta razón es un caso aleccionante para aprender de manera positiva lo que enseñan las experiencias. Y no solo en la parte armada, sino en el impacto político y psicosocial, porque el combate disolvió todo un frente terrorista que fue un importante antecedente de lo que le iría a suceder a las FARC poco tiempo después, con el ataque a Casa Verde. Los pregoneros de la paz también, como facilitadores del fortalecimiento de los terroristas para continuar la guerra, se vieron frustrados. Se dieron cuenta que sus engaños ideológicos a los gobernantes no logra mucho como paralizadores del espíritu de combate de las Fuerzas Armadas, que no son fácilmente engañables ni burlables. Y también un fracaso completo para contra la muy acertadamente llamada la guerrilla intelectual, que siempre ha actuado en Colombia bajo la sombra y el mimetismo dentro de las clases sociales, incluidas las más altas clases sociales del país, porque aún dentro de ellos han surgido simpatizantes y colaboradores del bandolerismo que se presenta en la zona rural, pero ellos siempre viven de las mieles y las comodidades y las protecciones y la tranquilidad relativamente favorable que se vive en los cascos urbanos.
pero de todas formas su trabajo intelectual es muy motivador ha sido muy motivador para continuar y estimular la violencia terrorista en Colombia. Muchas gracias, mi coronel. No, mi coronel, muchas gracias a usted y muy puntual y nos complementa lo que hemos dicho. No sé si mi coronel Alarcón tenga anotaciones para leer. Sí, mi coronel, las anotaciones que tengo en el día de hoy hacen relación primariamente a lo del departamento soberano, el estado soberano de Boyacá y esta zona que es muy rica en esmeraldas, lo que originaba o origina la generación de unos grupos privados ilegales aspiraban a defender esa explotación ilegal de las gemas. Abonándole a las enseñanzas que debemos extractar de estos programas de la memoria histórica, es el de la necesidad de conocer el terreno donde se va a combatir, factor que algunas veces lleva de ventaja a la narcoguerrilla, pues viven y conviven con la región y la naturaleza. Buscando con esta situación de conocimiento del terreno, las vías de aproximación y, como decía o se preguntaba mi coronel Villamarín, ¿qué se hicieron los dueños de esos 8 fusiles? ¿Cuáles fueron entonces las vías de escape por donde se retiraron estos bandoleros en ese combate de Cuente? Los tan sonados y en otras épocas construidos cajones de arena, importantísimos, para que cuando vayamos a cumplir nuestras operaciones, conozcamos el terreno en esos cajones de arena que hoy han sido reemplazados por unos grandes mapas digitales con mayor información sobre el terreno, pero sin dejar a un lado lo que denominamos nosotros la malicia indígena. Eso es todo, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. También muy complementario lo que usted nos dice y nos lee, es que la guerra es la guerra. La guerra no es simplemente enfrentar dos fuerzas, sino hay que tener mucha información, estarla decantando, estarla procesando y tener los 5 sentidos puestos en lo que se está, creer siempre que el adversario también está con 5 sentidos puestos y es una lucha de mentalidades y de fortalezas personales de cada uno de los que esté de comandante de los dos bandos y siempre gane la batalla el que mejor utilice todos estos recursos. Entonces, para el cierre, los invitamos esta noche, vamos a hacer otro taller que está orientado a analizar el tema de la seguridad en la de la violencia en las fronteras en el hinterland colombiano. Y el día lunes retornamos con los ejercicios académicos diarios de la memoria histórica. Para el cierre, los invitamos a escuchar nuestro video institucional con su mensaje muy claro de qué es lo que pretende este programa. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.